Padre, gracias porque en esta hora podemos llegar delante de tu presencia y adorarte. Gracias porque en esta hora podemos llegar delante de ti y decirte que te amamos, decirte que eres nuestro Rey, decirte que eres nuestro Señor, que no hay nadie más hermoso y más maravilloso que tú. Así que recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, recibe toda la adoración, recibe toda la exaltación, porque solamente tú eres digno. Hoy oro delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Oramos delante de tu presencia en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y estamos dando órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora, y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, donde lleguen estas ondas, así será hecho para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya, gloria a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Y hoy quiero compartir con usted una palabra tremenda en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Así que por favor busque conmigo Lucas capítulo 3, porque ahí vamos a estar leyendo la palabra de Yahweh en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre de Yahweh. Lucas capítulo 3, vamos a ir al versículo 10. La palabra de Yahweh dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie y contentaos con vuestro salario. Versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Johanán sería Mashiach, respondiendo Johanán o Juan, diciendo a todos, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Ruach Kadosh o en el Espíritu Santo y fuego. Versículo 17. El aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta ahí, hasta el versículo 18. Vamos nosotros a enfocarnos en el contexto para que podamos entender el texto. Este texto en Lucas capítulo 3 habla de la predicación de Johanán el Bautista o de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista o Johanán el Bautista es el segundo Elías, es el primer mensajero o el mensajero de Yahshua que viene a preparar en el camino. Es la voz del que clama en el desierto, el que viene diciendo enderezad caminos y sendas rectas a Yahweh. Ese es Johanán el Bautista. Y él viene con un mensaje de arrepentimiento para el pueblo, para el que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo deje de hacer todo aquello que es desagradable a Yahweh y comience a hacer lo que es correcto. Y viene también practicando el bautismo, esto es, pidiéndole a la gente que si ellos están de acuerdo con el mensaje que él está llevando, que es un mensaje de arrepentimiento, pues entonces que se bauticen identificándose con él. Y viene bautizando en agua. Y en ese contexto se comienza a presentar mucha gente que viene
¿verdad? Supuestamente arrepentidos. Y ahí es donde comienza precisamente el texto del que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, podemos buscar en la Biblia y mirar cómo comienza. Y vamos a estar haciendo un paralelo con nuestra realidad. Vamos a estar haciendo un paralelo con lo que está pasando ahora. Porque una de las palabras que el Señor me ha dado en los últimos 5 años es que me ha dicho que se paseará en medio de su pueblo como en aquel tiempo Él se paseó por Galilea, como en aquel tiempo Él se paseó por Nazaret. Por lo tanto, estamos en unos tiempos proféticos del año de la buena voluntad de nuestro Elohim. Estamos en un tiempo profético que fue muy similar al tiempo en el que Yahshua vino. Y si estamos en ese tiempo profético, también hay un ambiente profético muy similar. Un ambiente profético donde se necesita un mensajero del rey que venga y anuncie que los caminos tienen que ser allanados, que los caminos tienen que ser arreglados porque viene el rey. Es decir, que hay gente que necesita arrepentirse hoy. Y mire lo que dice el versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? ¿Por qué la gente le preguntaba diciendo qué haremos? Porque Johanán el Bautista había dicho, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son como las víboras, que cuando ven la candela se salen de los arbustos para salvar su vida. Pero a la verdad no tienen un cambio en su interior, sino que andan buscando salvarse ustedes mismos. Así que ustedes son una generación de víboras. Mire, yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decir a muchos en esta generación que son una generación de víboras. Hoy estamos teniendo una generación de víboras. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales hay generaciones de víboras. ¿Y por qué digo esto? Porque así como en aquel tiempo Johanán el Bautista anunció lo que anunció, también los profetas de este tiempo hemos anunciado que todas estas pestilencias vienen para que la gente se arrepienta. ¿Y qué está haciendo la gente cuando ven que la peste está cerca? Cuando ven que se acerca todo este asunto, se van a las iglesias supuestamente arrepentidos para que su familiar se salve, para que su familiar no se muera, para que ellos mismos no caigan en el juicio total. Pero una vez que esto pasa, se apartan de Yahweh. Se les olvida dónde lo encontraron, se les olvida la palabra que recibieron. Y ese es el comportamiento de una generación de víboras. Ese es el comportamiento de una generación de víboras. En el verso 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. De tal manera que la Biblia está hablando de algo bien particular. ¿Y de qué es que está hablando la Biblia? La Biblia está hablando de situaciones muy particulares en las cuales está diciendo, mira, hay gente que tiene comida en abundancia, hay gente que está teniendo ropa en abundancia, hay gente que está teniendo cantidades de situaciones materiales, que está teniendo provisión material, pero esta gente está tratando de acumular más. Voy a ser muy claro en esto. Hay gente que se ha aprovechado de la pandemia para incrementar los costos en los productos que sabe que son de primera necesidad. Y lo han hecho muy hábilmente. Yo soy de los que hace seguimiento. Y uno ve que gentes que comercializaban, por ejemplo, ciertos tipos de arroces en los últimos 2 años, de 50 pesos en 50 pesos han ido incrementando la libra de arroz y han incrementado los costos por encima de los costos que el gobierno ha permitido, pues lo han hecho de una manera muy sutil, pero también de manera muy perversa. Y así como ha ocurrido con el arroz, ha ocurrido con muchos otros productos de primera necesidad. Son gente que solamente están pensando en ellos. Son gente que de continuo piensan en la perversidad. Y el mensaje que un segundo Elías
traería para esta generación de hoy es arrepiéntanse. Déjense de estar incrementando los costos, comiencen a producir y más bien compartan con aquellos que no tienen, ¿verdad? Compartan con aquellos que no tienen. Hay gente que se ha aprovechado de este asunto de que hay una necesidad impresionante de tapabocas y entonces también incrementan los costos o los acaparan. Acaparan los que están llegando para entonces incrementar los costos y que los costos sean mayores. Eso es aprovecharse de la necesidad de su hermano. Y un Johanán el Bautista, un segundo Elías diría en el día de hoy, arrepiéntase, vuélvase a Yahweh, deje de incrementar los costos y comience a servir, porque a usted lo llamaron a servir. Entonces vemos ahí un grupo poblacional que es un grupo de civiles, que es un grupo que pertenece al pueblo, que está aprovechando al máximo, ¿verdad? Pero aún más allá del máximo, la situación que estamos viviendo de pestilencia, la situación que estamos viviendo de una pandemia mundial. Los grandes empresarios de vacunas, se han aprovechado, hay que decir que se han aprovechado. Por primera vez se ha autorizado el uso en humano de vacunas con 8 semanas de estudios inmunológicos, lo cual quiere decir que más allá de las 8 semanas nosotros no sabemos qué pasa. Por primera vez aún la prensa se ha confabulado para decir cosas que no son verdad. ¿Qué cosas no son verdad? Decir que está garantizada la inmunización con estas vacunas cuando realmente los estudios han ido solos hasta 8 semanas. No sabemos qué sucede después de las 8 semanas. Y además de eso, los estudios que se han hecho con SARS-CoV-2, que es el famoso coronavirus del que todo el mundo habla, ha demostrado de que esto no deja inmunidad y por eso repite. Y si el mismo virus no deja inmunidad, créame que las vacunas también sucede lo mismo. A largo plazo nos vamos a dar cuenta entonces de lo que ya sabíamos, que el agua moja. Y esto significa entonces que las vacunas no están dejando inmunidad. Y si las vacunas no están dejando inmunidad, no se puede crear la inmunidad de rebaño. Así que lo que tanto se ha hablado de la inmunidad de rebaño no es una realidad. Pero ¿cuánto le está costando a los mercados mundiales? ¿Cuánto nos está costando a las personas estas vacunas? Mucho dinero. Porque ni siquiera se están vendiendo ya a particulares, sino que se venden a los gobiernos. Y cuando se venden a los gobiernos, se venden millones de vacunas que se pagan al efectivo y que causan endeudamiento de los gobiernos y de los pueblos. Todas estas son verdades que no se han dicho. Y se han dejado de decir otras verdades, como el hecho de que hay sustancias que te pueden ayudar, que pueden mejorar tu sistema inmune, como la vitamina A, la vitamina E, el selenio, ¿verdad? Y que hay estudios grandes con unos resultados contundentes que han demostrado que el sistema inmune se comporta de una manera diferente. Sin embargo, no hemos visto el énfasis ni de los gobiernos ni de los periodistas en este tipo de cosas que tienen que ver con la alimentación. En un pueblo como el nuestro, que es un pueblo desnutrido o malnutrido, cosas como estas son fundamentales. Pero bueno, no me voy a desviar de la palabra en esta hora, simplemente estoy contextualizando para que nos demos cuenta que tenemos un tiempo o una temporada en la cual una generación de víboras está viviendo. Una generación de víboras está ministrando, ¿verdad? De manera tal que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que comprender que esta palabra no solamente era para los tiempos de Johanán el Bautista, sino que es para nuestros tiempos también. Es para nuestros tiempos también. Entonces, bien importante que nosotros tengamos en cuenta y que tengamos presente esto. Ahora, vamos a irnos a la escritura. Lucas capítulo 3, versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos, ¿quiénes son? Los publicanos eran los cobradores de impuestos de aquel tiempo,
Eran hombres que pertenecían al pueblo de Israel, pero que estaban ayudando al pueblo que los tenía subyugados o que los tenía esclavizados y que estaban cobrando impuestos para el pueblo que los esclavizaba, pero que además cobraban de más para ellos enriquecerse. Por eso, Johanán el Bautista le dijo, mire, el arrepentimiento para ustedes específicamente es que ustedes no exijan más de lo que está ordenado. Hoy tenemos gente en el gobierno que se encarga de hacer acciones para el gobierno que quiere ir mucho más allá. Hoy tenemos a gente en el gobierno, algunos ya retirados, ¿verdad? Como tuvimos el ministro de Hacienda, que lanza un plan de reforma con el cual quiere empobrecer a los que son más pobres, con lo cual quiere sacar los recursos que se necesitan para levantar el país de la clase media, de la clase más necesitada, de la clase que está viviendo prácticamente al ras, porque una persona que se gana 2 millones de pesos mensuales tampoco es que viva en abundancia, tampoco es que superviva, cuando paga arriendos a veces hasta de 1 millón de pesos. Todas estas cosas son injusticias que se meten en el corazón del hombre y que lo hacen ministrar, pero que más allá de eso, engañan, haciéndole creer a las mismas clases que no están haciendo lo que realmente están haciendo. Así que engañan al pueblo. De alguna manera van más allá de hacer lo que se les permite. ¿Y qué decir de los sinvergüenzas que se aprovechan de su cargo y sabiendo que hay cosas que no están bien, en vez de corregirlas, lo que hacen es extorsionar para no denunciar aquello que deben denunciar en justicia? Todas estas personas están incluidas en esto. Y dice entonces el versículo 14, también le preguntaron unos soldados. ¿Qué fue lo que le preguntaron los soldados? Le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión de nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Verdad? Y entonces, ¿quiénes entran aquí? Aquí entrarían, contextualizando en el día de hoy, personas que ostentan autoridad, Policía Nacional, Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, ¿verdad? Y que utilizan el uniforme que tienen, para extorsionar, que utilizan el uniforme que tienen para engañar. Y debo aclarar que aunque hay una generación de víboras, también hay generaciones entremezcladas en la actualidad que no pertenecen a la generación de víboras. Y con esto estoy diciendo que no son todos los que tienen el uniforme los que lo deshonran, no son todos los que tienen el uniforme los que se comportan de manera inapropiada, sino que hay unos pocos, pero que se convierten en un lunar que va dañando las instituciones, que se convierten en un lunar que va haciendo mella y que hace que muchas veces la gente no confíe en las instituciones que le deben brindar la protección y que deben hacer justicia. Inclusive pudiéramos también incluir aquí las personas que imparten justicia, los jueces de la República. Muchos de los jueces de la República no actúan de manera honrada, sino que se dejan sobornar y pervierten el juicio. De manera tal que seguimos en una generación de víboras que se ha levantado y que a través de esta peste, que a través de esta pandemia, Yahweh les está llamando la atención y muchos de ellos han muerto en justicia. Porque tenemos que ser realistas. Tenemos que entender que Yahweh es el soberano. Yahweh no ha dejado de tener el control. Ninguna persona se muere en la víspera de su muerte. Es decir, que todos tenemos asignado un día, un tiempo para la muerte y no lo haremos antes ni lo vamos a hacer después porque Yahweh tiene el control de la vida y de la muerte. Él es justo y cada cosa que sucede, sucede en la justicia de Yahweh.
Muchas veces nosotros no lo entendemos, pero el hecho de que usted y yo no lo entendamos no quiere decir que Él deje de ser justo. Él sigue siendo justo. Él sigue siendo justo. Ahora, usted puede buscar conmigo también en la Escritura, en un texto paralelo, en Mateo capítulo 3, en el versículo 7. Miremos lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? Eran los líderes religiosos de aquella época. Y cuando estoy hablando de una generación de víboras, entonces también estoy incluyendo a la iglesia. Estoy incluyendo a la iglesia. Los fariseos representaban unos líderes religiosos de la época que seguían más las tradiciones de los hombres que la palabra misma de Yahweh y que tenían fundamentado toda su religiosidad en la tradición. Los saduceos era una clase más adinerada, una clase con mucho más dinero, que estaban fundamentados más en la palabra y de las cuales provenía la clase sacerdotal. Así que estamos hablando de un grupo de religiosos, porque no estamos hablando de creyentes, sino de religiosos. Algunos con una religiosidad basada en las tradiciones, otros con una religiosidad basada en la palabra, pero en fin, eran religiosos, faltos de relación con Yahweh, que usaban el tiempo, la temporada que estaban viviendo también para aprovecharse del pueblo, también para maltratar al pueblo, también para oprimir al pueblo, y en vez de acercarlo a Yahweh, lo que estaban haciendo era apartarlo, porque eran tan malejemplosos que no valía la pena seguirlos a ellos. Así hay generaciones de víboras hoy en medio de los creyentes, en medio de la iglesia, generaciones que en este tiempo han pegado su corazón al dinero, que han exigido más allá de lo que tienen que exigir, que han dejado de predicar una palabra clara, una palabra diáfana, una palabra ungida, un rema de Yahweh que venga a ayudar a estas generaciones, y que al contrario han engañado con la misma palabra, que han utilizado la religiosidad para apartar al pueblo de Yahweh. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender que estamos retratados en esta palabra que la Biblia está dando. Ahora, en aquel tiempo había un gobernante. ¿Y quién era el gobernante de aquel tiempo? El gobernante de aquel tiempo era Herodes Arquelao para Judea. Herodes Arquelao era el hijo de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande a su vez provenía de los edomitas, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los edomitas? Los edomitas son los hijos de Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob. Recordemos una cosa bien importante que tiene que ver con los orígenes del pueblo de Israel. Recordemos que Israel, las 12 tribus provienen de Jacob, que era hermano de Esaú. Y de ahí provienen 12 tribus, pero 12 tribus de alguna manera también vinieron de Esaú. Esaú fue aquel que vendió su progenitura por un plato de lenteja rojo, por eso se le llamó Edom. Y resulta que Herodes el Grande, los ancestros de él eran edomitas, pero él fue criado como israelita. Es decir, venía de los hijos de Esaú, pero fue criado como si fuera de los hijos de Jacob. Y cuando los romanos tomaron a Israel, lo tomaron a él y pusieron a Herodes el Grande como gobernante. Y cuando murió Herodes el Grande, entonces quedaron los hijos como gobernantes. Ahí estaba Herodes Arquelao, un rey perverso, un rey cruel, un gobernante cruel. Y los que estaban con Herodes Arquelao formaron un grupo que se llamaba los herodianos, que promovían todas aquellas cosas como era el cumplimiento de la ley mal llevada y la opresión misma del pueblo. Y estos herodianos también llegaron donde Yohanan el Bautista a decirle, ¿qué haremos nosotros? ¿Verdad? Dejen de oprimir al pueblo, dejen de estar haciendo lo que no deben, dejen de comportarse de manera inapropiada, dejen de ser adúlteros,
dejen de pervertir el derecho, ¿verdad? De tal manera que aquí están retratados todos los estamentos del gobierno en un tiempo en el cual, vuelvo y repito, Yahweh está clamando por medio de los profetas que enderecen los caminos, que se allanen los caminos, porque el rey se viene moviendo. Se están anunciando los tiempos últimos. Los tiempos últimos se anuncian. Y al anunciar los tiempos últimos es necesario que para que haya salvación estemos alineados con lo que tenemos que estar alineados. Vamos a buscar entonces el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice la palabra: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Johanán el Bautista sería Mashiach, respondiendo Juan y diciendo a todos, les dijo: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Ruach, Kadosh y fuego. ¡Wow! Tremenda esta palabra que está soltando Johanán el Bautista. Les había dicho: mire, ustedes son una generación de víboras. Ustedes son unos engañadores. Pero hay un detalle con ustedes. Sepan una cosa: yo ahora mismo vengo bautizando en agua. Un bautismo para arrepentimiento. Pero detrás de mí viene Mashiach, el que yo estoy anunciando. Viene Yahshua HaMashiach y él va a bautizar con el Ruach Kadosh y con fuego. Y el Ruach Kadosh revela la verdad. A él no podrán engañarlo de ninguna manera. Y el fuego consume todo lo que está seco, todo lo que no produce fruto, todo aquello que a la verdad es un desperdicio. Wow, lo que él estaba declarando era tremendo. Si nosotros somos un poco más acuciosos y buscamos el texto paralelo en el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que estas expresiones y estas palabras él se las estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos, que eran los líderes religiosos de aquella época. Hoy tenemos que decirle a los líderes religiosos de esta época que han engañado, que no han llevado la palabra conforme debe ser llevada la palabra, que no quieren arrepentirse, que no quieren ceñirse a la palabra, que delante de Yahweh, delante del Ruach Kadosh, están descubiertos. Es decir, no pueden engañar al Ruach Kadosh, no pueden engañar al Espíritu Santo. Y un día van a ser llevados a juicio y van a tener que pagar por las consecuencias de eso. Mire, hay una responsabilidad enorme en el oficio pastoral. Como pastores dice la Biblia que nosotros velamos y vigilamos por las almas. Vigilamos por las almas. Por lo tanto, somos responsables delante de Yahweh por las almas que estamos pastoreando. De ahí la importancia de poder orar por el pueblo. De ahí la importancia en un momento determinado que el pastor llame a cuentas a los que están siendo pastoreados por él y ellos tengan que dar cuenta. Muchos no quieren dar cuenta y sencillamente lo que hacen es irse de la iglesia, pero están fuera de orden. Porque si yo tengo que responder por usted, es también si tengo responsabilidades que tienen que ver con usted, pues entonces también tengo el derecho de llamarlo a cuenta porque yo respondo por usted. Responsabilidad es habilidad para responder. Y eso quiere decir que por muchas de las cosas que usted hace, a mí me van a llamar a cuenta. Y si a mí me llaman a cuenta, yo tengo todo el derecho de llamarlo a cuenta a usted antes de que me llamen a mí a juicio. ¿Para qué? Para que yo no tenga esos problemas. Eso fue una de las cosas que pasó con Elí con sus hijos. Elí sabía que los hijos hacían las cosas incorrectas. Sin embargo, no los llamaba a cuenta. Y un día fue llamado a cuenta él, ¿verdad? Por todo lo que sus hijos hicieron y además fueron llamados sus hijos. Y por lo tanto su generación fue removida del sacerdocio. Fueron arrancados sus hijos, fue arrancado él y fue arrancado su nombre, de tal manera que no hubiera más sacerdote de esa línea familiar. Entonces es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, lo podemos buscar literalmente.
Dice la Biblia, leamos nuevamente desde el versículo 7, dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea que ellos no se portaban de manera apropiada, ellos no tenían un buen testimonio. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que no me vengan con el cuento de su apellido, no me vengan con el cuento, es que yo pertenezco a una familia sacerdotal, es que yo soy el hijo del pastor, es que yo soy el copastor. No me importa, si usted está haciendo lo inapropiado, será juzgado por ello. Y sigue diciendo entonces la palabra en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar o de desatar, como lo dice en la otra en el otro evangelio, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Ruach Kadosh, en el Espíritu Santo y fuego. Dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Wow! Esta palabra es una palabra tremenda. Está haciendo una parábola de aquel que recoge el trigo. Llega y trilla el trigo y después que lo trilla aparta todo lo que no es trigo de lo que es trigo y comienza a quemar. Pero también cuando lo recoge, es que mire, la cizaña es muy parecida al trigo. Es una hierba muy parecida al trigo y cuando se recoge se arranca el trigo y la cizaña al tiempo, ¿verdad? Pero cuando se comienza a separar y a trillar, la cizaña va para un lado, la paja va para un lado, ¿verdad? Y todo lo que pueda cubrir al trigo va quedando a un lado. Y entonces, ¿qué hace? Él viene con su aventador apartando todo esto y le prende fuego a todo lo que no sea trigo y se queda solo con el trigo. Está hablando de la separación de los creyentes verdaderos, de aquellos que verdaderamente han creído en Yeshua, de aquellos que verdaderamente están llevando bien la palabra. ¡Wow! ¡Qué palabra para este tiempo! Una generación de víboras que tiene que arrepentirse y que tiene que saber que Yahweh y Yeshua no pueden ser engañados, no pueden ser tenidos como Elohim bomberos, sino que tenemos que actuar con fidelidad y con verdad delante de su presencia. ¡Wow! Tremenda esta palabra. Vamos a volver al final del texto que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas para que vayamos, ¿verdad? Para que vayamos mirando las cosas como las tenemos que ver. Dice entonces al final de Lucas, en el verso 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca apagará. Verso 18, con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas al pueblo llegaban, ¿verdad? Por medio de las exhortaciones, llegaban por medio de las parábolas, por medio de la palabra. Mire, hoy más que nunca tenemos que acercarnos a Yahweh creyendo verdaderamente en Él, no por apariencia, porque Yahweh no puede ser engañado. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, queremos exaltarte, glorificamos tu nombre por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo, pero también por lo que vas a hacer. Gracias porque hoy nos traes una palabra que nos confronta. Gracias porque hoy nos traes una palabra que nos lleva a la verdad. Hoy oramos delante de tu presencia arrepentidos y te pedimos que nos ayudes a serte fiel y a caminar en integridad contigo. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia, de ti tenga misericordia y ponga en ti y en ti shalom. Bendiciones de Yahweh. Aleluya. Gloria a Yahweh. Aleluya. Bendito y exaltado sea el nombre del Rey. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias.